Bienvenidos a mi canal. Somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados a la fabricación de altavoces de alta eficiencia. Este es el cuarto capítulo que dedicamos a las pequeñas mejoras que vamos a hacer sobre el mini componente Sony modelo FH7 de 1982, que se fabricó hasta 1986. La página de Vintage Knob cuenta que este fue el tamaño correcto, el diseño correcto y las características correctas que estaba esperando el mercado justamente en el momento en el que se lo ofreció. Y por eso fue un éxito en ventas y hay tres versiones: el original, el MK2 y el MK3. Luego se convertiría en el FH9, FH10, FH15, FH808, etc. Pero no tiene la estética refinada de la versión original, lamentándolo mucho. Hoy nos vamos a concentrar en el tuner, en la sección del sintonizador, porque mucha de la gente que compró este equipo en realidad terminó usándolo solo como radio. No es que el resto de los componentes no sean buenos, que lo son, pero en realidad la gente terminó usándolo como radio y Sony lo sabía, y por eso la sección de radio en realidad era bastante buena. Después nos vamos a dedicar a la terrible complicación relacionada con el deck de cassette que todo el mundo me ha preguntado que cómo demonios se repara. Yo logré salvar uno de 3, así que tan bueno no soy, pero vamos a intentarlo de nuevo a ver si funciona. Les recuerdo a todos los entusiastas que pidieron una copia de mi libro Electrónica para alta fidelidad, que ya ahora sí está disponible en su quinta versión revisada. Todos aquellos que ya lo hayan comprado pueden escribirme para pedirme que les envíe la copia de la quinta versión, los actualice a la quinta versión en caso de que yo no lo haya hecho. Este tuner es el modelo ST78 del FH7. Hay un ST58 para el FH5 y un ST38 para el FH3. Las características en todos los casos se parecen bastante. En la versión japonesa, la sección de radio FM solamente va de 76 a 92 MHz, mientras que en la versión de exportación, que es la que les muestro, va, como la norma americana, también compatible con Venezuela, de 88 a 108 MHz, donde se pueden sintonizar, creo que son 100 estaciones con un ancho de banda de 200 kHz a números impares. Todas las estaciones de radio terminan a números impares, por lo menos en Venezuela. ¿Cómo era este radio? Hay una versión que es la versión original típica del mini componente como mini componente, que es AM-FM. La AM de 530 a 1600 o 1700 kHz según el país. La versión y la FM de 88 a 108 MHz como es costumbre. Hay una versión que trae onda larga que se llama ST78L y hay una versión que es esta, la de radio equipo con onda corta. El grueso de los receptores de radio medianos y grandes que vendía Sony en aquella época traían onda corta, así que ellos consideraron que era apropiado, para no decepcionar a sus clientes que quisieran un equipo estereofónico pero con las características de los anteriores, ponerle onda corta. Entonces este es el, vamos a hacer un zoom aquí para que lo puedan ver, el ST78S, y por eso trae onda media de 530 a 1700 kHz, onda corta 1, onda corta 2 y FM. Las bandas no me las sé de memoria, pero se las voy a mostrar en un momento. Es que más es más. Vamos a hacer una cosa aquí interesante y en caliente. Miren, aquí tiene... pero no lo van a ver porque la luz no lo permite. Aquí tiene las bandas que él puede recibir. La banda de 90 metros, 75 metros, 60 metros, 45 metros, 41 metros, 30 metros, 25 metros, 18 metros, 16 metros y 12, 13 metros, lo que sea. La banda de 11 metros no la recibe, lamentándolo mucho. Como todos los radios que saca Sony en este catálogo, este es el catálogo del ICF 2001 por una odisea en el espacio, traen microprocesador. Hay una unidad de control electrónico, un cerebro, fabricado por cierto por Toshiba, que se encarga de hacer la síntesis de frecuencias con un PLL para que el oscilador local sea tremendamente preciso. Asiste a la sintonía de la señal y es el que se encarga de las señales de control de los diferentes elementos del radio, memorizar las estaciones, esta clase de cosas. Pero no es un radio totalmente digital porque el selector de la banda es rotativo y es de conmutador, ya lo vamos a ver.
y no es totalmente analógico porque la sintonía es asistida digital. Les cuento antes de seguir avanzando. De los equipos grandes de tamaño estándar en su oportunidad, Sansui saca en 1977, me parece, el sintonizador de radio de alta gama Sansui TU919, que todavía era de sintonía analógica, pero que tenía un reloj digital para indicar la frecuencia de sintonía y algo de asistencia, pero el microprocesador era solo un frecuencímetro, no influía en la sintonía. Recién en el TU719, que sale después, se incorpora el microprocesador para asistir a la sintonía digital como un AFC avanzado, pero todavía no tenemos los controles de sintonía digitales. Y después es que salen este tipo de radios que tienen un control de sintonía directo. Pero por ejemplo, este equipo no es tan sofisticado como su hermano mayor, el receptor de radio de onda corta ICF 2001, porque aquel tenía aquí un teclado que me permitía acceder directamente a la frecuencia que yo quería sintonizar, cosa que vale para la onda corta, o al número de la estación que yo había memorizado en el banco de memoria de 10 estaciones para M, 10 estaciones para onda corta y 20 estaciones para FM, que este tipo de equipos solían traer. Este receptor de radio es curioso porque, como el resto del equipo, está hecho con circuitos integrados lineales y el procesador digital. La mitad son Toshiba y la otra mitad son Sanyo. Eso se debe a que en la oportunidad en la que Sony decide fabricar este equipo en particular, National Panasonic, Sanyo, la propia Sansui, Pioneer, pero sobre todo Aiwa, empezaron a desarrollar toda la tecnología necesaria para la fabricación de este tipo de equipos. Y a ustedes les dará curiosidad de saber, bueno, pero ¿en qué son diferentes estos equipos de los equipos que nosotros hemos usado antes o que hemos tenido siempre? La diferencia está en la técnica de fabricación, en la concentración de componentes. No por nada Sony te dice que esto es un equipo de alta densidad, y eso lo vamos a ver con mucha elocuencia en el diseño de la sección de radio. Y aquí vamos a ver el interior del equipo para ver qué podemos restaurar con él. Ahora contemplamos el interior de este receptor. Es sofisticado y complejo, mucho más de lo que pudiera parecer. Este es el frente, acá está el teclado, aquí está el selector de banda, que como yo les dije no es completamente digital, es un selector rotativo de toda la vida. Acá está la iluminación de la pantalla. Acá está la antena telescópica de FM, pero la antena de AM no está colocada atrás, permitiéndome reorientarla para mejorar la recepción. Por una estupidez necesaria en un equipo portátil, la antena está puesta adentro. Y eso representa varios problemas. El primero es que la carcasa no puede ser de metal, como el resto del equipo, sino que es de plástico para permitir que la señal entre al receptor. Entonces no está provisto de blindaje y esa idea a mí no me termina de parecer buena, pero finalmente lo han hecho así. La fuente de alimentación proviene de la unidad AC78 y son 20 voltios que se regulan aquí a 12 volts, que son los encargados de alimentar también la lámpara que permite que la pantalla esté retroiluminada. La primera mejora que podemos hacer en este receptor de radio es mejorar su calibración. Voy a contarles primero qué tiene. La antena de FM, como les dije, pues es esta, o se puede conectar con unos terminales de tornillo que están colocados acá. Una antena para FM y una antena para onda corta. Acá está el FM Front End. Aquí están los convertidores de digital a analógico de la señal de control que proviene del microprocesador que está debajo de esto y que es el que comanda la sintonía de este bloque. Este conjunto es el AM Front End, que tiene 3 bobinas para sintonizar la señal y otras 3 bobinas que son los 3 osciladores. Es todo esto que está acá. Y se seleccionan desde este múltiple que está aquí. Falta una bobina en esta cuenta que es justamente la antena para la onda media. Entonces les cuento. En la versión de onda larga, aquí se coloca la antena de onda larga y aquí se coloca la antena de onda media. En las versiones de onda corta se acostumbraba a poner las bobinas de onda corta acá y de este lado la bobina de onda media. Pero en este caso no lo han hecho así. Las bobinas de onda media son estas dos que están blindadas aquí adentro. Y aquí están sus ajustes de cero. Este es el ajuste de cero de la bobina de la antena de AM. Y aquí están los 3 osciladores locales.
primero, el segundo, no veo el tercero, aquí está, este amarillo es el tercero. Y en algún lugar está la primera bobina de frecuencia intermedia, que creo que es esta. Este receptor, o este chip, perdón, vamos a enfocarlo con todo detalle. El circuito integrado lineal Sanyo modelo LA1245 es el receptor de AM. El chip Sanyo modelo LA también 1231 es el receptor de FM. Y el super conocido LA3390 es el descodificador estereofónico. ¿Y por qué les digo que conocido? Un montón de receptores de radio que han aparecido en este canal o que aparecerán en el futuro en este canal llevan como descodificador estereofónico el Sanyo LA3350 o alguna de sus versiones, el 3340, 3390, 3380, 3361, 3351 o un clon fabricado por Hitachi. Aunque creo que el diseño originalmente es el de Hitachi, el que se popularizó era el de Sanyo. Entonces los receptores de radio, los Pioneer no, pero muchos de los Yamaha y de los Sony como este y tal cosa, utilizaban un componente Sanyo. Ahora voy a contarles cómo funciona la recepción de la señal con este equipo. Para la FM, si a la cámara le diera la gana de enfocar. La señal que proviene de la antena es sintonizada por el primer bloque de sintonía, que lo hace esta bobina y uno de estos transistores. El segundo bloque de sintonía lo hace esta bobina y este transistor. Y este es el oscilador local. El ajuste de esta bobina y esta bobina no los voy a repetir, pero se hacen de la siguiente manera. Buscan una estación de radio que tenga una señal particularmente débil y reducen la longitud de la antena lo suficientemente pequeña como para que apenas puedan recibir señal. Y entonces van a ajustar el valor de esta bobina con una plaquita de plástico, nunca con algo de metal, y el calibre es de medio milímetro, hasta conseguir la mayor cantidad de señal posible, y luego repetirán el procedimiento con esta. Normalmente están bien calibradas y no es necesario tocarlas, pero si ustedes tuvieran este radio y la recepción fuera realmente mala, pueden intentar eso. El oscilador local no se toca porque él depende del microprocesador y no hay calibración posible para él. Luego está la recepción de la AM. Para la recepción de la AM lo único que se puede hacer es esto. Este es el procedimiento. Toman la señal de menor frecuencia de la banda que haya en su ciudad. En Caracas la señal de más baja frecuencia de AM se llama YBKE 550 kHz AM, es la primera de la banda. Con ella se pone el capacitor variable ajustable a la mitad del recorrido, creo que es este. El manual dice claramente cuál es el que corresponde con cada cosa. Sueltan la bobina, dense cuenta que yo lo he tenido que hacer. Miren, he soltado la bobina para poder moverla. Cuando la mueven hacia allá se reduce su inductancia. Cuando la devuelven hacia el centro aumenta su inductancia. Esto se descalibra naturalmente con el paso del tiempo. No es un problema de fabricación del radio, es natural. Entonces sueltan la bobina que está pegada como con cera de vela y la mueven hasta conseguir la mayor cantidad de señal posible. Eso lo pueden repetir. Si esa estación es muy fuerte, YBKE Mundial transmite con mucha potencia en Caracas, entonces pueden utilizar otra estación del principio de la banda hasta conseguir la mayor captación de señal. Luego, moviéndonos al final de la banda, a la frecuencia más alta, en Caracas sería Radiodeporte 1690 AM, o 1590, perdón. Van a ajustar este capacitor variable o el que corresponda, pero creo que el de la AM es este. A ver, mira, aquí dice claramente Medium Wave Calibration, no sé cuánta cosa. Bueno, entonces es este. Van a tocar este capacitor hasta tener la mayor inducción de señal. Si la última señal en su ciudad, la de frecuencia más alta, es bastante fuerte y no pueden hacer otra cosa, entonces intenten alguna frecuencia ligeramente inferior, en los 1300, 1400, 1500 kHz, por allí. Hacen la calibración de este capacitor y tendrán toda la señal que el receptor sea capaz de pillar. Luego deben ajustar la frecuencia intermedia. La frecuencia intermedia en este radio solamente la hace este resonador Murata de 455 kHz y esta bobina solidaria. Así que lo único que pueden hacer es ajustar esta bobina. Si eso no es suficiente, entonces van a tener que sufrir un montón
con el convertidor de analógico a digital porque podría estar descalibrado. La calibración se hace aquí y yo he decidido no tocarla porque dado que pilla todas las estaciones, es mejor no cagarla. Si la recepción sigue siendo pobre, solamente podrán cambiar los capacitores que están asociados al chip a ver si alguno está fugando corriente. Y si no, lamento mucho, tendrán que cambiar el chip. No se me ocurre nada más. Cambiar el chip no descalibra el radio, así que no se preocupen por eso. No es lo mismo que, por ejemplo, acá, en caso de que tuvieran que cambiar alguno de esos transistores porque no tiene corriente de colector y no te está amplificando la señal, al cambiar el transistor van a tener un problema. El transistor que pueden utilizar aquí en la entrada es desde el más súper conocido BF494 hasta cualquier otro de una ganancia ligeramente mayor. En realidad cualquier transistor bipolar de pequeña señal con una frecuencia de transición mayor a los 600 MHz le va a servir perfectamente. Mientras mayor sea la frecuencia de transición del transistor que quieran comprar, mejor va a ser el desempeño, pero les va a salir más caro. No entiendo por qué Sony no terminó de tapar este blindaje. Esto debería tener el blindaje completo y no lo tiene. Tiene el circuito semidescubierto. Eso no tiene sentido para mí. Les voy a mostrar el front-end de la señal de FM, de la sección de FM, que es realmente lo que les va a resultar más interesante y más importante al momento de hacer la calibración de este radio, porque la gente lo va a usar más para oír música que para oír noticias. Veamos. Aquí tenemos la antena que incluye el radio de fábrica y aquí tenemos los 3 tornillos que permiten fijar 3 antenas. Si vamos a utilizar la antena de FM externa, no usen una antena, una simple telescópica desplegable, no. En su lugar sería mejor que utilizaran un dipolo abierto de 75 ohmios que se hace con 2 varillas de unos 70 centímetros de longitud de aluminio conectadas con cable coaxial y apuntadas. Una acá y la otra acá, cualquiera de las dos en el orden que ustedes quieran. Y las antenas pues por supuesto tienen que ir abiertas, no las deben cerrar en ningún ángulo. Eso lo van a hacer en caso de que no vivan en la ciudad o vivan cerca de la ciudad pero no en la ciudad y la señal inducida por la antena sea muy pequeña debido a la distancia. Entonces pueden poner la antena telescópica al mínimo, no tienen que quitarla ni tocarla y después colocar un dipolo abierto de 75 ohmios entre estos 2 terminales. Eso lo indica la parte de atrás del radio, cuál es la tierra, cuál es la FM y cuál es la onda corta, no hay problema. Luego la señal será sintonizada por la bobina 1, el capacitor 1 y el diodo varicap, que es un capacitor variable controlado por voltaje 1. Esto debe estar sintonizado de tal manera que pille la frecuencia de la estación que yo quiera. Si la frecuencia de resonancia de esto es muy parecida a la frecuencia de la estación que quiero recibir, entonces la captación de la señal va a ser la mejor. El primer transistor, el 2SC535, es el que le da ganancia a la señal de entrada y es el responsable del ruido de entrada. Y si ustedes quieren un mejor performance porque viven lejos, pueden cambiarlo por un transistor mejor. Cualquier transistor bipolar de alta ganancia y de bajo ruido les va a servir. Va a costar un poquito más caro, va a costar 5 o 10 dólares, pero va a hacer el trabajo. Aquí tenemos un transformador que pasa la señal de la primera amplificación al segundo bloque de sintonía. A pesar de que este es un equipo portátil, es sofisticado porque sintoniza la señal de entrada 2 veces. Les cuento el problema. El tanque de entrada está cargado con la impedancia, la muy baja impedancia de la antena, que son solo 75 ohmios. Eso significa que la selectividad de este bloque es muy pequeña. Eso quiere decir en castellano que va a dejar pasar la señal que yo quiero y las de las 2 estaciones de radio que están a ambos lados, la de la frecuencia superior y la de la frecuencia inferior, e incluso más. Por eso hay que sintonizar 2 veces y este equipo sintoniza 2 veces. Casi ningún portátil sintoniza 2 veces. Abajo tenemos el oscilador local, con el que no nos vamos a meter porque no falla. Pero en caso de que tuvieran algún problema, lo mismo. El transistor que lleva, el transistor 3, es un JFET con una frecuencia de transición de 800 MHz. Prácticamente el que sea, funciona. Aquí tenemos el mezclador y lo malo de esta sección de radio es que es muy directa. Aquí no tenemos un tanque de sintonía como deberíamos tener, sino que directamente tenemos el primer filtro Murata resonante de 10.7 MHz y el segundo filtro Murata resonante de 10.7 MHz. La frecuencia intermedia de este receptor de radio en FM no se puede calibrar. Como yo les había contado, el chip que se encarga de la recepción de la FM es este, el LA1231. Y aquí podemos ver justo a su lado los 2 resonadores Murata de 10.7 MHz. Vamos a ver si yo con suficiente zoom y un poquito de pericia puedo mostrarles dónde dice la frecuencia. Ahí está.
Ahí está el resonador Murata de 10.7 MHz. Si estuvieran malos o ustedes tuvieran duda, los venden en las tiendas de pertrechos electrónicos hoy en día y los van a pedir como resonador de 3 patas de 10.7 MHz, no tienen que ser Murata, y los van a pedir los dos al mismo día y los van a pedir de un ancho de banda de 150 kHz. Eso es suficiente para que esto funcione. Nos vemos pronto en el 5º capítulo de la restauración de este mini componente modelo Sony FH7. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.